desde cómo crear un presupuesto hasta entender cómo funcionan las inversiones. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas que necesitas para tomar decisiones financieras informadas. Ya sea que estés comenzando un ahorro, buscando formas de pagar una deuda o considerando opciones de inversión, estamos aquí para ayudarte. Educación financiera en Santa Mónica Radio, porque tu bienestar financiero nos importa. Ya estamos con Educación Financiera. El magíster Samuel Mejía nos trae, como siempre, estos consejos, orientaciones profesionales que nos ayudan a conocer y entender en cuanto a los emprendimientos, a los negocios, a las MIPES, a las empresas. Y hoy el tema está centrado: ¿cómo pagar menos impuestos legalmente? ¿Se imagina? ¿Cómo pagar menos impuestos legalmente? ¿Cómo está, magíster? Y bienvenido nuevamente. Todo su público. ¿Qué tal? Bien, magíster, hablamos hoy de cómo pagar menos impuestos legalmente. Claro, mire, esta es una, digamos, preocupación de siempre de todas las personas que hacen negocios y que están formalizados, ¿no? O también es un temor para quienes formalizarse, porque siempre creen que van a pagar muchos impuestos y que es mejor seguir siendo informales, ¿no? Pero las normas tributarias son muy amplias, ¿no? y muy diversas, y permiten una serie de opciones para reducir el pago de impuestos de manera legal, de manera formal. Ahora, aquí quiero ser enfático también en que, por ejemplo, muchas personas se dejan llevar por lo que es fácil, ¿no? ¿En qué sentido? Aparecen por internet, por redes sociales, etcétera, avisos, publicidad, o a veces alguien recomienda a un amigo por ahí que dice: no te preocupes si es que vas a pagar mucho IGB, porque recuerden, ¿no?, que hay dos impuestos que son matrices, ¿no? IGB por un lado y el impuesto de la renta por otro lado. Entonces, cuando dicen no pagues mucho IGB, mira, yo te consigo facturas, o el mismo contador a veces te dice yo te consigo facturas, o mira, aquí hay un aviso que te venden facturas a 1%, 2%, 3% del valor, y con eso reduce IGB, pues, ¿no? Porque el IGB es 18%. O sea, esas cosas, por favor, tienen que evitar de hacerla, porque cualquier empresa, cualquier razón social creada falsamente para vender facturas es ilegal. Entonces, ese problema no lo vas a tener hoy día si lo utilizas este mes, lo vas a tener de aquí, de 6 meses en adelante. SUNAT tiene 4 años para poder fiscalizarte, y si lo contamos desde la fecha de hoy día, significan 6 años. Entonces, eso conlleva a graves problemas. Nosotros en el estudio ya hemos tenido esos casos que han venido para resolverles eso, y la verdad los costos para resolver eso son muy altos, porque las multas son muy altas, los intereses y todo, más los honorarios de los abogados, ¿no? Y eventualmente, si no solucionan y no arreglan eso, terminan en un delito penal que se llama defraudación tributaria. Entonces, nunca compren facturas, porque eso que era sencillo hacer hace 10, 20 años atrás, ahora es imposible, porque SUNAT tiene un montón de controles que hace cruces de información con todas las empresas que emiten y que reciben facturas o que utilizan facturas. Entonces, una recomendación de primera ahí es que no vayan por ese camino. Uh-huh. ¿De acuerdo? Claro, exactamente. A veces, pero depende también aquí de el contador, del profesional que lleva la contabilidad para orientar y evitar este tipo de errores que pueda generar más adelante. Exactamente, por eso siempre nosotros recomendamos en todas las sesiones de que contraten siempre un contador o un servicio contable serio, que les oriente para mejorar y crecer, y que les oriente para evitar problemas con SUNAT, no que les oriente para tratar de sacarle la vuelta a la ley. No para evadir, como decimos, vas a terminar en problemas. Exacto. Uh-huh. O sea, no es buen contador aquel que te dice cómo evadir impuestos. Uh-huh. Ese es el peor, porque te está diciendo que cometas un delito y que tal vez, si tienes suerte, no te detecten. Pero eso puede cambiar en cuestión de meses o años, o de repente cuando te llega la SUNAT, ese contador que te recomendó ya no está. Entonces, el buen contador es aquel que te recomienda, que te sugiere cosas para mejorar, para hacer mejores negocios, que te hace observaciones cuando tú haces algo malo
porque su profesión le permite detectar errores, advertencias, etcétera. Entonces te anda siempre haciendo observaciones, haciendo recomendaciones, haciendo sugerencias. Ese es un buen contador, el que te ayuda a crecer y que crezcas de manera segura, ¿no? Sin cometer delitos. Porque también puedes ganar plata cometiendo delitos tributarios, pero eso no está bien. Magíster, es decir, usando herramientas y beneficios que se contempla dentro de la ley. Por supuesto. La diferencia está en que el contador malo no quiere pues a trabajar un poquito, pensar y sugerirte cosas y se va por el camino fácil. El contador profesional serio, el bueno, te va a recomendar siempre cosas, a pesar que sean un poquito más trabajosas o tediosas, pero que a la larga te dan estabilidad, puedes dormir tranquilo. Uh-huh. Entonces, esas son las decisiones que un empresario debe tomar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere disminuir el IGB, uh-huh, solo piensa, el común de la gente piensa en vendo mercadería y compro mercadería con factura. Y ahí nomás se quedan. Pero hay más facturas que puedo sacar. Por ejemplo, si yo compro útiles de limpieza, útiles de oficina para mi negocio, eso también lo puedo vender con factura, que a pesar que no es mercadería que lo voy a vender, son suministros que voy a utilizar para mantenimiento del local. Entonces ahí ya tengo un gasto formal y oficial. De repente pago publicidad en una radio, televisión, también pido mi factura. Esos son gastos de publicidad. Uh-huh. De repente se va a almorzar con un cliente y con proveedores, también pida factura en el restaurante. Esos son gastos de representación. Y si va a un vuelo a Lima para buscar mercadería, proveedores, ese vuelo del avión también tiene IGB. No se llama factura, se llama es boleto de viaje, pero también tiene IGB. Y eso es un gasto de representación que también es deducible en el tema del IGB. Y de repente por ahí tiene un vehículo propio o alquila un vehículo con todas las reglas formales, ese vehículo también paga seguros, compra repuestos, compra combustible, también puede pedir factura a nombre de la empresa porque está formalizado el vehículo vía alquiler o vía propiedad. Entonces, mire, todos esos gastos que le acabo de mencionar no son mercadería que usted lo va a vender en su negocio, son gastos que va a necesitar para que su negocio siga funcionando. La ley le permite utilizar ese IGB también. Uh-huh. Entonces, Magíster, vamos a entendiendo y aprendiendo aquí para pagar menos, pero dentro de la ley, legalmente vamos a decir, porque seguramente hay otros gastos, ¿no? Como médicos, deducciones que puedan darse, todo eso lo va a contemplar dentro de lo que hoy nos indica cómo pagar menos impuestos legalmente. ¿Qué otras formas puede involucrar este pago de impuestos para disminuir pagos de impuestos legalmente, Magíster? Ok, con eso cerramos entonces en la parte de IGB, ok. Entonces, como conclusión final del IGB, si quieres pagar menos IGB, no solo te limites a pedir factura por la mercadería, sino que pide factura por cualquier cosa que compres o servicio que contrates para tu negocio. El contador se encarga de clasificarlo y nunca compres facturas para reducir de manera ilegal. Ahora, el otro impuesto que es importante es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que da dolor de cabeza a la gente porque este impuesto sí lo paga el bolsillo del empresario. El problema es que este impuesto, como es de carácter anual, a veces los contadores, digamos, lo descuidan durante el año porque mensualmente vas pagando 1%, 1.5% de tus ventas, nada más, ¿no? Pero el gasto toma importancia cuando haces tu balance anual. Y el plazo para hacer el balance anual de la SUNAT es entre marzo y abril del año siguiente. Por lo tanto, por ejemplo, si tú tienes un mal servicio contable, tu contador te va a avisar en marzo del 2026 sobre el impuesto a la renta del 2025 y te va a decir, señor, su impuesto sale de tanto y es muy alto, pero ya a esas alturas ya no puedes hacer nada porque estás en otro año. Los gastos para el impuesto a la renta solo sirven cuando son dentro del año, es decir, si tú quieres gestionar bien tu impuesto a la renta del año 2025, tienes que tener gastos que correspondan al 2025. El impuesto a la renta se controla del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cuando tu contador te llama ya en marzo del año siguiente, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer. Y él te va a decir, mira, pero si gustas, recuerden esta frase. El contador te va a decir siempre, pero si usted tiene problemas o si gusta, yo lo puedo bajar un poco. Uh-huh. Claro, eso es fraude.
¿ya? Porque el contador lo que hace en la SUNAT simplemente cambia el número de gasto. Digamos, usted gastó 100,000 y el contador le va a decir a la SUNAT, perdón, ha gastado 150,000. Lo cambia el número, pero no tiene sustento detrás de esos 50,000. Es un cambio de número que hace el contador, que sí lo puede hacer porque es digitar el número, pero no tiene las facturas, los contratos, el sustento de esos gastos, de esos 50,000 que acaba de incrementar. Y con eso el impuesto bajó y tú piensas que tu contador es una maravilla. Y encima te va a decir, mira, te he bajado en impuestos ya 5%, pues por favor, para tu contador, ¿no? Pero eso es falso. O sea, eso es realmente presentado, pero es información falsa que a lo largo del tiempo te va a tener problemas. Entonces, para que tengas un buen control del impuesto a la renta y no estés sorprendido en marzo del año siguiente cuando ya no hay solución, te recomiendo lo siguiente. Número 1, pide a tu contador que en los meses de mayo o septiembre u octubre te haga una proyección de cómo vas a acabar el año respecto al impuesto a la renta. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo está mi resultado? ¿Cómo está proyectado para diciembre? ¿Qué me va a faltar? ¿Me falta gastos? ¿Tengo mucho impuesto? Etcétera. El buen servicio contable hace ese tipo de proyecciones. El servicio contable malo no te hace nada, no te habla nada y te llama en marzo cuando vas a presentar tu balance. Ahí te das cuenta el tipo de servicio contable que tienes. Segundo, entonces si ya tienes tu proyección de renta alto, mira los gastos que puedes agregar para que bajes el impuesto a la renta. Por ejemplo, todo el mundo alquila un local. No importa si el local es de tu mamá o de tu papá o de un familiar. Elabora un contrato de alquiler, legalízalo en notario por 20 o 30 soles y ese contrato de alquiler, si existe un pago real que le haces al familiar o al propietario del local, sin importar quién sea, entonces tú tienes el contrato legalizado en notario, que te cuesta 30 soles más o menos en chota. Tienes el pago mensual que haces por el local y luego el dueño del local paga el impuesto del 5%, tú todo el gasto que pagas por alquiler va a significar ahorro en impuesto a la renta. Es muy sencillo. Inclusive si el dueño del local no quisiera pagar el 5% de impuesto, págalo tú. Te pongo un ejemplo. Si tu alquiler te cuesta 1,000 soles mensuales, el impuesto que paga el dueño es 50 soles nada más. O si quieres lo pagas tú porque el dueño no lo quiere pagar. Pero por pagar 50 soles, tú te ahorras 300 soles de impuesto a la renta por cada 1,000 soles que pagues de alquiler. Si descuento los 50 que le pagué a la SUNAT de manera indebida porque no debí pagarlo, debe pagar el dueño, tú te ahorras 250. Te conviene tener un contrato formal de alquiler local. Lo mismo puedes hacer para alquilar vehículos, maquinaria, escritorios, cualquier equipo que no sea tuyo y que te lo está apoyando alguien o te lo está dando. Elabora un contrato de alquiler y esos gastos de alquiler te permiten ahorrar el 30% de esos gastos, es ahorro de impuesto a la renta. Otro. De repente tienes una marca, un logo, por ejemplo. También lo puedes registrar en Decopi. Esa marca en registro en Decopi dura ahora poco, 3 a 4 meses está registrado tu logo, pero nunca lo registras en nombre de la empresa, regístralo a tu nombre. Y luego tú mismo lo alquilas a tu empresa y cobras una regalía mensual. Y por esa regalía también pagas 5%. Si fuera 1,000, pagas 50, pero te ahorras 300 también en impuesto a la renta. Otro, si el local es propio, y tienes equipos propios, muebles, enseres, etcétera, y de repente lo usas en el negocio, pero no están dentro del capital de la empresa, se hace un inventario y se mete al capital de la empresa. ¿Qué ganas con eso? Que todos los años, por ejemplo, tu local lo vas a descontar el 5% del local, cada año durante 20 años lo vas a meter al balance de la empresa y te vas a reducir impuesto a la renta a razón de 5%. Los muebles y enseres a razón de 10%. Cada año, 10% de esos muebles, escritorios, computadoras, impresoras, etcétera, que están en tu activo, lo puedes depreciar y con eso reduces el impuesto a la renta. Igualmente, por ejemplo, gastos de viaje. Si haces, te vas al Chiclayo y la combi te da una boletita de venta, un boletito de viaje, no es factura. Perfecto, que te lo dé a nombre de la empresa y con eso reduces el impuesto a la renta también. Igual en los gastos que pagas de repente por ahí un influencer para que te haga publicidad en redes sociales, pídele su recibo por honorarios. Y si no sabe, enséñale con tu contador a sacar su recibo, pero que te emita recibo por honorarios. Ese recibo por honorarios de ese influencer que pagas en redes sociales para que te haga publicidad, también reduce impuesto a la renta porque es gasto publicitario. Y así hay una diversidad de gastos que puedes reducir
si es que tu contador se pone a chambear un poquito y te hace estas recomendaciones, ¿no? Entonces cada mes, por ejemplo, un par de cosas, cada mes implementas. Al cabo de un año has implementado una serie de gastos que te va a permitir reducir 30% del impuesto a la renta. Bien, Magíster, lo que hemos tratado de entender hoy a propósito para este pago de la renta, disminuir sobre todo estos impuestos, pero de manera legal. Y ahí están todas las pautas que usted ha puesto de manifiesto. Cómo pagar menos impuestos legalmente, ya saben. Y seguiremos hablando de esto y mucho más, Magíster Samuel Mejía. Gracias por hoy. Sí, será hasta nuestro... Cualquier oyente que desee orientación gratuita, que se acerque a José Osores 610, frente a Placita, frente a Olano, está nuestra oficina en el segundo piso. Orientación totalmente gratuita. ¿Algún número de celular? 996-482-786. Magíster Samuel Mejía, gracias. Hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. Desde cómo crear un presupuesto hasta entender cómo funcionan las inversiones. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas que necesitas para tomar decisiones financieras informadas. Ya sea que estés comenzando un ahorro, buscando formas de pagar una deuda o considerando opciones de inversión, estamos aquí para ayudarte. Educación financiera en Santa Mónica Radio, porque tu bienestar financiero nos importa.